Gloria a Dios. Iglesia del Señor, muy buenas noches. Amén. ¿Cuántos estamos disfrutando del precioso tiempo en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a ir a la palabra del Señor. Saludamos también a los que están conectados en las redes sociales y también los que nos visitan. Bienvenidos a casa y sobre todo, si no ha leído Biblia, bienvenidos a la palabra del Señor en esta noche. Amén. Vamos a ir rápidamente. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 50. Amén. Nos indica que los niños van a pasar. Amén. Los niños, por favor, todos los niños pueden pasar en forma ordenada. Ya Educación Cristiana los va a atender. Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50, por favor. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos todos? Amén. Gloria al Señor. El tiempo apremia, así que vamos a ser rápidos y veloces. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer todos, nos ponemos en pie, los que están sentados. Primera carta a los Corintios, carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 58. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos, ¿qué dice? Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Versículo 58. Mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da, ¿qué cosa? Fuerte, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Bendito Cristo de la gloria, tu palabra dice que los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Que un día otro da testimonio de tu grandeza, Señor. Y también tú eres, Señor Dios mío, el que provee lluvia abundante y también, Señor, sustento para tu pueblo y para tu generación, para los hijos, Señor, de nuestros hermanos. Gracias, Padre, por esta noche. Bendito Dios, bendiga tu palabra. Bendiga, Señor, a tu pueblo y que en esta noche, Señor, podamos descansar en este mensaje que tú nos vas a dar, Señor. La gloria sea a ti en medio de la congregación. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuerte palmas al Señor. Aleluya, gloria al Señor. ¿Están aquí conmigo? Amén. Entonces, vamos rápidamente. El tema de esta noche es victorias de un cristiano fiel. Amén. Victorias de un cristiano fiel. Así que, ¿cuántos creen que en Cristo somos más que vencedores? Amén. Eso de plano el Señor nos dice que somos más que vencedores. Bueno, el apóstol Pablo escribe esta carta a Corintios. Corintios se encuentra ubicado ahí en el archipiélago, es una de las provincias de Grecia actualmente. Se encuentra en la península entre Atenas y Alejandría. Este pueblo era un pueblo próspero, económicamente era un pueblo muy grande también territorialmente, pero al mismo tiempo era un pueblo muy dado a la idolatría. Era un pueblo muy pecaminoso.
Ahí tenemos una de las grandes estatuas de la diosa Diana o Artemisa para los romanos. Este pueblo era un pueblo que se daba también a la inmoralidad. Así que Pablo escribe esta carta para solucionar problemas espirituales que se estaba dando dentro de la congregación. Pablo funda esta iglesia en su primer viaje misionero por allá por los años 51 a 52 y vuelve a poder, o antes de poder volver a visitar la iglesia, Pablo recibe informe de la iglesia a través de los hermanos de Cloé, una familia, la familia de Cloé. Es una familia que lleva una carta de la iglesia al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está pastoreando Éfeso y llega Cloé, los de Cloé, era una familia, llegan con una carta en el apóstol Pablo haciendo preguntas, cuestiones que se estaba dando dentro de la iglesia. Dentro de los muchos problemas que había, el problema más grande en la iglesia era el problema de la inmoralidad y el problema de la división. Había una división, una facción de divisiones dentro de la congregación, de tal manera que la iglesia estaba dividida en 4 grupos. Era una iglesia que había crecido, pero también había pecado dentro de la congregación. Y eso es lo más trágico que puede haber en la vida de un cristiano. Cuando hay pecado oculto, recuerda que el Señor siempre va a sacar a la luz todo eso. Amén. Y más vale que el Señor nos corrija a que el mundo nos pueda tragar o el infierno nos pueda tragar con todo y pecado, nos vayamos al infierno. Entonces, el Señor, al margen de todas las exhortaciones que el Señor le da a través de Pablo a la iglesia, también le da esperanzas para la iglesia. Recuerda que cuando Dios nos corrige, también Dios nos da esperanzas todos los días. Amén. Entonces el apóstol Pablo, yo quiero que se centre conmigo en el versículo 57. Bueno, el pasaje, el capítulo 15, el contexto de ese pasaje es que el Señor está hablando a la iglesia a través del apóstol para poder llenarle de esperanza después de la muerte. Todo el capítulo 15 de Corintios se enfoca en la vida después de la muerte. ¿Qué es lo que va a pasar después de la muerte con la iglesia y con los que se quedan aquí en la tierra también? Habla del arrebatamiento, habla de la segunda resurrección, habla también de los que mueren sin Cristo. Todo el capítulo se enfoca en eso. Pero al finalizar este capítulo, Pablo da una esperanza para la iglesia. Versículo 57, lea conmigo, ¿qué dice? Ahí vamos a sacar algunos puntos importantes. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué cosa? La victoria. ¿Cuántos creen que tenemos victoria en Cristo? Bueno, la palabra del Señor nos enseña en toda en todo el Evangelio y en todo el Nuevo Testamento, nos enseña que la iglesia por lo menos tiene 5 victorias ganadas en Cristo Jesús. Nosotros tenemos 5 victorias ganadas. La Biblia nos enseña eso. Primera victoria que la iglesia ha ganado, vayamos rápidamente a primera carta a Juan, primera de Juan. Bueno, no el Evangelio, sino primera de Juan, está antes de Apocalipsis, versículo 3 o capítulo 3, versículo 9. Esta es la primera victoria que la iglesia ha ganado. Y el apóstol Pablo dice, el Señor nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Separado de Cristo nada podemos hacer, amén. Entonces, versículo 9, primera carta de Juan, capítulo 3, dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué cosa hace? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece, ¿dónde? En él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera victoria que nosotros hemos ganado? Es la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos creen que hemos sido más que vencedores en Cristo Jesús? Y el pecado no se enseñorea de nosotros. Cuando Jesús hace la obra vicaria en la cruz, el cristiano y la iglesia obtiene esa victoria de tal manera que el Señor nos da una esperanza. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces el apóstol Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios sabemos aquí? Entonces, pero nacemos de Dios a través de Jesucristo. No hay nada que se haga sin Jesucristo.
Todo es a través de Jesucristo, mediante Jesucristo. La obra vicaria de Cristo en la cruz nos da a nosotros victoria para vencer el pecado. Tenemos victoria sobre el pecado. El pecado no tiene potestad. En ese mismo capítulo de Juan, la carta dice, versículo 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor, amén. Eso es nuestro pasaporte, ese es nuestro DNI, nuestra identificación para entrar al cielo. De otra manera no vamos a poder entrar, no, arriba no vamos a entrar porque de repente hemos nacido en una ciudad o de repente, no es como en un contexto terrenal. Arriba vamos a entrar por la vía correcta y esa vía correcta se llama Jesucristo, amén. Dale fuerte palmas al Señor Jesucristo. Complementando a esa victoria que Jesús ha hecho, Romanos 8:12 nos dice, así que hermanos, deudores, yo me considero deudor. Yo no sé usted, pero dice la Biblia, nosotros somos deudores. Romanos 8:12. No a la carne, porque la carne está muerta, la carne ya ha sido engullida, la carne ha sido muerta. Nosotros vivimos para Cristo Jesús. Dice el apóstol, así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, dice el apóstol Pablo. Entonces, somos deudores no a la carne. En el mundo éramos deudores a la carne porque el pecado tenía potestad de nosotros. Ahora somos deudores al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, amén. Somos templos de Dios y cuando uno falla, cuando uno de repente transgrede la ley de Dios, puede hacer cualquier cosa, por muy grande o pequeño que sea, el pecado siempre va a ser pecado. Entonces cuando uno hace ese tipo de pecados, ya hay una mancha en la vida del cristiano y lo que hace el Espíritu Santo es lavarnos siempre para poder nosotros tener entera consagración con el Señor Jesucristo. Recuerda que la santidad de Dios es uno de los atributos tan grandes, es uno de los atributos que no puede ser compatible con el ser humano. La santidad de Dios es tan puro que no puede haber mancha en el ser humano. Para eso tiene que haber un intermediario y ese intermediario es Jesucristo de Nazaret. Amén. A su nombre. Entonces, la primera victoria que el cristiano ha ganado es la victoria sobre él, fuerte, sobre él, pecado. Amén. Diga conmigo, pecado. La primera victoria que el cristiano gana y debe ganar todos los días es la victoria sobre el pecado. Recuerda que el pecado es un dardo que el enemigo va a lanzar. Escucha, el pecado es un dardo que el enemigo va a lanzar en contra del cristiano. Cuando hay un espacio vacío en la vida del cristiano, ese dardo va a ingresar. Pero si usted no tiene espacios abiertos para Satanás, o no tiene espacios abiertos para darle rienda suelta a la carne, entonces usted va a tener siempre presente de que el Espíritu Santo mora todos los días en nuestra vida. A su nombre. Entonces el apóstol Pablo nos dice, si por el Espíritu, ¿cuántos creemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador? Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Y eso es lo que Jesús siempre destacó dentro de la obra vicaria. Recuerda que Jesús en todos sus tratados, en los 4 evangelios por lo menos, Jesús hace énfasis siempre de que los discípulos deben seguirle al maestro. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para vuestras almas. Y Jesús decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y camine. A su nombre. Y Jesús decía, yo he venido para darles esperanza. Jesús siempre hizo este hincapié en sus discípulos para que ellos pudieran tener una victoria asegurada en Cristo Jesús. Y cuando Jesús resucita y de pronto le encuentra a sus discípulos. Algunos estaban camino a Emaús, algunos estaban como Tomás, y no voy a poder meter mi dedo en su huella, no voy a creer.
Y de pronto se habían reunido, dice, el primer día los discípulos se habían reunido. Y la gente discutía porque unas mujeres habían ido al sepulcro y habían encontrado la tumba vacía. Y luego corre Pedro y Juan y encuentra la tumba vacía y había gente reunida en una de las sinagogas ahí. Y de pronto cuando están debatiendo y están ahí dudando, Jesús se presenta en medio y les dice: paz a vosotros. Porque no podemos ver la gloria de Dios cuando hay una venda delante de nuestros ojos. Y muchas veces esa venda en nuestros ojos es el pecado que no nos ayuda a ver más allá de nuestra vida espiritual. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces tiene que ser quitado esa venda de nuestros ojos para poder ver y contemplar al Cristo resucitado. A su nombre. Vamos, corremos, el tiempo nos gana. Segunda victoria que el cristiano tiene ganado. Primera carta a Juan. Ahí vamos, seguimos en la primera carta de Juan. Busca conmigo su Biblia. Capítulo 4, versículo 4. Segunda victoria del cristiano ganada hasta el momento. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? A ver, leemos todos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Hijitos, ¿vosotros sois de quién? De Dios. Jesús, ¿qué le decía? Escuchen, Jesús le decía a los fariseos, y me gusta mucho cada que leo estos evangelios, siempre yo a veces a Jesús le doy la razón, le doy la razón en el sentido de que Jesús, cuando debate con los fariseos empiezan a poner tantas cosas delante de Jesús para poder estropear su ministerio. Y de pronto en una de esas, bueno, después de tantas cosas que Jesús les había dado, les había mostrado, Jesús le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Vuestro padre el diablo es mentiroso, ha sido mentiroso, y de la misma manera también ustedes. Recuerda que dice la palabra del Señor, nos dice: el que es amigo de Dios se constituye, ¿qué cosa? Enemigo del mundo. Entonces el apóstol Juan dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en este mundo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que gobierna este mundo? ¿Quién es el que tiene potestad sobre este mundo? Satanás. Recuerda que Dios le entregó a Satanás toda autoridad sobre la tierra. ¿Y dónde recibió esa potestad Satanás? Cuando Satanás vence a nuestros primeros padres. Satanás venció a la criatura, a la imagen de Dios en el huerto, pero no venció a Dios. Por eso es que cuando Jesús es tentado en el desierto, el tentador se presenta y le ofrece pan. Y luego le ofrece los reinos de este mundo. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que Satanás estaba ofreciendo a Jesús algo que Él no es dueño siempre, nunca ha sido dueño, sino que fue, por eso su nombre es usurpador. Fue el usurpador que tomó potestad sobre la creación. Por eso Satanás le ofrece los reinos. A mí me han sido entregadas, le dice Satanás. Obviamente eso es lo que pasó en el huerto del Edén. Pero cuando Jesús vence en la cruz, Satanás tiene potestad sobre la creación, pero no tiene potestad sobre la iglesia. ¿Me está entendiendo, verdad? Tiene potestad sobre el mundo, pero no tiene potestad sobre los redimidos por la sangre. Por eso la palabra del Señor nos dice en la carta que acabamos de leer: vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está. ¿Dónde dice? El que está en vosotros. Una cosa es estar con, escúchenme, y otra cosa es estar en. Présteme atención aquí. Una cosa es estar con, yo puedo estar a la par con mi hermano, yo puedo estar a la par con mi vecino, con mi familia, pero otra cosa es estar en, habitando, dentro de. Eso es lo que trata de explicar el apóstol. Y nos dice que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Amén. Por eso Pablo dice en Corintios: somos templos del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo, verdad? A su nombre. Entonces, la segunda victoria de todo cristiano es la victoria sobre Satanás. Satanás no tiene potestad en la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Santiago 4:7, un texto conocido, ¿qué dice? Sométanse a Dios, someteos a Dios, resistir ¿a quién? Al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando uno aprende a someterse a Dios, y someterse a Dios es dejarse gobernar por Dios. Someterse a Dios es dejar de ser direccionados por Dios, que Dios es como el timón de un coche, es como las riendas de un caballo. Eso es lo que hace comparación en el libro de Santiago con respecto a la lengua. Cuando uno se deja gobernar por Dios, no eres usted el que direccionas el rumbo de tu vida, es Dios el que direcciona el rumbo de tu vida. Por eso es que el apóstol Pablo entendió muy bien este parámetro del evangelio de Jesús, y en todas sus cartas Pablo siempre hace hincapié, y hay eco de que Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Segunda victoria del cristiano es una victoria sobre Satanás. Jesús ha vencido y nosotros simplemente tenemos que someternos a Dios, resistir firmemente, fuertemente al diablo, y el diablo saldrá huyendo de nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Amén. Tercera victoria del cristiano, rápidamente, San Juan 16:33. Tercera victoria de todo cristiano ganado. ¿Cuántos creen que el cristiano ha ganado la batalla en el mundo? San Juan 16:33, ¿qué dice? 16:33 de San Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuántos tenemos la paz de Cristo? ¿Seguro que tiene la paz de Cristo? ¿Cómo medimos la paz de Cristo en nuestras vidas? ¿Alguna vez usted ha sentido la paz de Cristo? Amén. ¿Cómo es la paz de Cristo? Cuando la primera vez que tuve un encuentro con el Espíritu Santo, recuerdo hace muchos años, cuando era un adolescente todavía, recuerda que me metí a orar, era aproximadamente a las 7 de la noche, me metí a orar, estaba ahí meditando, orando, leyendo Biblia un poco, orando, pero como que el Espíritu Santo abría mi corazón y me metía adentro, y de pronto oraba y oraba y oraba y oraba, y el Espíritu Santo me empezaba a poder hacer recordar mi identidad, me bautizaba, y recuerdo que terminé hecho un mar de lágrimas, y lloraba como cualquier niño ahí, y sentía en medio de eso que había una paz que no lo podía explicar. Es una paz que uno tiene que experimentarlo. No puedes explicarlo con razonamiento, ni mucho menos con filosofía. La paz de Cristo tú tienes que experimentar, porque la paz de Cristo es una paz vivencial. Por eso Jesús dice en San Juan 15: separados de mí nada podéis hacer. La paz de Cristo, la relación que uno tiene con Cristo no es una relación simplemente subjetiva, simplemente emocional, simplemente una relación de repente fugaz, una relación lejana. La relación que uno tiene con Cristo es una relación vivencial. Eso tenemos que entender siempre, una relación vivencial. Cuando yo vivo a Jesucristo todos los días, entonces la paz de Jesucristo lo voy a experimentar en cada ámbito de la vida. Préstame atención aquí. La paz de Cristo siempre, y eso es sobre todo se desarrolla en medio de las adversidades. Por eso cuando los discípulos estaban en el frondoso mar, Jesús les dice: paz a vosotros. Jesús le dice a las tempestades: aquíétense, silencio, porque en medio de todo lo que puede suceder, la voz de Jesús siempre va a traer paz y va a traer esperanza. ¿Me está entendiendo? Por eso Jesús le llena de esperanza a los discípulos. Cuando el capítulo 16, Jesús les dice, en el capítulo 15 Jesús les dice: voy a morir, uno de vosotros me va a entregar. Y de pronto les dice: bueno, hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado, hay de aquel que vendiere al Maestro, mejor le hubiera sido no haber nacido. Así que en el capítulo 15 Jesús les hace retumbar el cerebro a los discípulos, pero al mismo tiempo les da una esperanza. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para que en mí tengáis paz, dice el versículo 33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor?
No te está prometiendo que Dios te va a librar de las aflicciones. No te está prometiendo Dios una vida pacífica, una vida de pronto vas a tener tiempos de bonanza, es cierto, vas a tener altos y bajos, es cierto. Por eso Jesús le dice, van a tener aflicciones, van a sufrir, van a llorar, y eso le dice a los discípulos. Entonces, pero confían que yo he vencido al mundo. ¿Cuánto dicen amén? Para complementar, primera carta a Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. El cristiano, tercer punto, tercera victoria, el cristiano ha vencido al mundo. La victoria que tiene el cristiano es una victoria sobre el mundo. El mundo no tiene potestad de nosotros. Estamos en el mundo físico, pero no estamos en el mundo espiritual. Amén. El mundo físico es el que nos rodea. Y tenemos que estar en el mundo físico aquí porque necesitamos predicar, necesitamos hacernos ver como hijos de Dios, tenemos que siempre estar predicando la palabra, guiando a otros, estar siempre en unidad, en coinonía con la iglesia, pero al mismo tiempo no somos partícipes de los rudimentos del mundo, no somos partícipes de las cosas que el mundo hace. Por eso dice primera carta a Juan capítulo 2 versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa hace o qué cosa sucede? El amor de Cristo no está en él, el amor de Dios no está en nosotros. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del enemigo, proviene de Satanás. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No amemos las cosas del mundo, ni participemos con las cosas del mundo. Porque a veces decimos, bueno, no importa, nadie me ve. No importa, nadie está viendo. De repente, bueno, al final le voy a pedir perdón a Dios. No debemos de estar jugando con las cosas del mundo. Porque una cosa pequeña va a encender grande bosque. Una cosita pequeña va a tener grandes consecuencias. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Cristo es vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Cuarta victoria del cristiano. Cuarta victoria que todo cristiano ha tenido, tiene todos los días. Santiago 1:12, un texto muy conocido. La palabra de Dios dice en Santiago, bienaventurado el hombre que soporta, ¿qué cosa? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. ¿Cuántos hemos tenido pruebas en nuestra vida? Amén. Yo creo que todos nosotros hemos sido probados. Y hay pruebas que vienen de parte de Dios. Dios va a mandar pruebas a tu vida, así como mandó a Job. Y Dios le mandó a Job una prueba, no porque Job estaba en pecado, o no porque Job estaba de repente, y de pronto por eso se pregunta Job y dice, ¿cómo es que un justo sufre delante del Señor? Y usted se puede preguntar también, ¿cómo un hijo de Dios que está santificándose, que está delante de la justicia, está caminando perfecto delante del Señor, va a sufrir este tipo de calamidades? Pero al final, lo que nos quiere enseñar en el libro de Job es que Dios vence y siempre sale victorioso, aunque Satanás pueda hacer 1000 artimañas en contra de su hijo, en contra de sus hijos. Por eso al final Dios siempre le responde a Job, y Job simplemente calla cuando Dios responde. Y Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía todas estas cosas? ¿Acaso tienes memoria? Yo puedo hacer lo que quiera, porque obra de mis manos son, le dice el Señor en el libro de Job capítulo 34. Así que Dios da las pruebas al cristiano, a veces para corregirnos, a veces para poder volvernos a sus caminos, para poder arreglar nuestra vida. A veces Dios va a mandar pruebas para poder de repente hacernos sentir que Dios nos ama y Dios no quiere que nos perdemos. Pero también a veces Dios va a mandar pruebas para mostrar su fidelidad a través de nuestras vidas y para enseñarnos que Dios, amados hermanos, a Dios no le roba la gloria a nadie. Simplemente Dios es el dueño de nuestra vida, amén. Y simplemente Dios puede hacer lo que Él quiera con nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces el apóstol Santiago dice, bienaventurados
cuando soportan las tentaciones, cuando haya resistido la prueba, dice la palabra del Señor, recibirá la corona de la vida, ¿no? Lo que el Señor ha prometido para los que le aman. A su nombre. Primera de Pedro 1:5 dice la palabra del Señor, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada. Hay una fe que nos ayuda a caminar hacia adelante, pero esa fe también nos va a encaminar firmes en la salvación que Dios nos ha otorgado. Porque si uno pierde la gracia, pierde la fe de la vida del cristiano, puede también perder la salvación. Recuerda que la salvación descansa sobre las obras de la gracia y la fe que Jesús ha hecho. Uno puede perder la fe y muchas veces pierde la fe en el Señor y entonces vas a tener serios problemas. Usted tiene que tener la confianza de que el Señor está con nosotros todos los días y que la salvación está en nuestras vidas. Así que la palabra del Señor nos enseña, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuánto dicen amén? Somos guardados, dice el apóstol Pedro, primera carta de Pedro, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo que vosotros os alegréis ahora, aunque por un poco de tiempo, dice Pablo, si es necesario tengamos que ser afligidos. Por un poco de tiempo. Recuerda que las pruebas no duran siempre. Las pruebas son fugaces, momentáneos. Y en ese momento usted tiene que aprender a poder confiar plenamente en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Recuerda que cuando Jesús estaba con sus discípulos yendo a la otra orilla, y dice la historia que los discípulos remaban y era ya a la cuarta vigilia de la noche, probablemente por ahí a las 2, 3 de la mañana, y Jesús se había quedado dormido en la barca, en la popa de la barca, y de pronto empieza una tormenta y los discípulos con Jesús en la barca empiezan a dudar y empiezan a desesperarse y empiezan a hacer todo contra viento y marea para poder salir de esa prueba, de esa tormenta. Y Jesús dormía plácidamente. A veces, en medio de las tormentas, Jesús no es que no está presente. A veces Jesús te está obediente. ¿Hasta dónde puedes aferrarte firme del Señor? Y cuando los discípulos ya no veían de esperanza de poder sobrevivir, ¿qué hace Jesús? Se levanta y da órdenes a la naturaleza para que puedan callarse. ¿Y qué le dice Pedro al final? Señor, aléjate de mí, porque soy hombre pecador. Recién Pedro se da cuenta, a pesar de lo que había visto, el milagro cuando estaba en Galilea pescando y Dios le había multiplicado los peces ahí en la pesca milagrosa. Pero Pedro no había entendido de que el que estaba durmiendo en la popa del barco era Jesús. En medio de la tempestad, usted tiene que tener en cuenta que Jesús siempre va contigo. Amén. De que Jesús siempre está en el control. Y cuando Jesús está en control, no hay viento ni naturaleza que puede hacer tambalear nuestro barco. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Y la historia nos narra en el libro de Hechos cuando Pablo está yendo a Roma. Y la Biblia dice que aproximadamente ya llevaban varias semanas en el mar y varias semanas sufriendo contra las tormentas. Y había una tormenta que se llamaba Eurociclón, que no sé si estoy pronunciando bien, pero está en el libro de Hechos capítulo 28. Y esta tormenta había levantado y duraba días y días y días. Una tormenta a veces es momentáneo, pero esta tormenta que se levantó contra el apóstol Pablo es una tormenta que duró varias semanas. Imagínese usted tener ese tipo de tormentas en la vida. Y de pronto, en medio de esa tormenta, Pablo recibe una esperanza y le dice: ninguno de este barco va a perecer. Porque en ese barco había gente pagana, había gente esclava, había gente de todo, había soldados, había malhechores, habían todos los que estaban yendo presos a Roma. Pero Dios, por amor a ese ungido que iba a predicar a Roma, Dios le dice: ninguno de este barco va a perecer.
Entonces, la prueba que viene a nuestra vida a veces nos va a ayudar a poder dar esperanza a otros para que puedan seguir el camino de Jesucristo también. Amén. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces el Señor dice que somos probados para que nuestra fe crezca todos los días. Amén. Y por último, el cristiano tiene victoria sobre la muerte. Vamos rápidamente a San Juan 5:24 y terminamos con esto. San Juan 5:24. Victoria sobre la muerte. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos victoria sobre la muerte? San Juan 5:24, ¿qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué cosa? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Y ahí se resume la vida de Jesús. Aquel que tiene a Jesús tiene vida eterna. En otras palabras, el que tiene a Jesús en el corazón lo tiene todo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ha pasado de muerte a vida. Entonces Jesús dijo él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De eso usted no debe de dudar. Para complementar, Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3 versículo 20 y 21. El apóstol Pablo dice, y corroborando con el libro de Corintios capítulo 15, el libro de Corintios capítulo 15 dice que la muerte sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte? Recuerda que también la muerte va a morir. Amén, ¿me está entendiendo? La muerte va a morir, pero antes de morir la muerte va a tener vacaciones también. Recuerda que la muerte trabaja desde el primer día de la creación. Y desde la primera caída empezó la muerte a llevarse a todos. Por eso la muerte, pequeños, niños, nacidos, ancianos, jóvenes, la muerte lleva todo. La muerte no desecha nada. Cuando le llega la hora, tiene que llevarse. Entonces, pero va a haber un momento en el libro de Apocalipsis, dice que la muerte va a tener vacaciones. Es justo que le den vacaciones a la muerte, pues después de tantos años de trabajo en la tierra, dice va a tener vacaciones. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, la muerte huirá de nosotros, pero de los que se quedaron. La muerte va a desaparecer por un espacio de tiempo, pero luego la muerte, por eso el apóstol Pablo dice, sórbida es la muerte. ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? La muerte ha sido engullida. En otras palabras, la muerte va a terminarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, de esas cosas es lo que Jesús advirtió cuando estaba en la tierra. Recuerda que hay dos caminos para el destino del hombre: la vida eterna para los que creen y la muerte, la perdición para los que rehúsan creer. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Amén. Entonces esto tiene que tener en cuenta usted y yo no somos moradores de esta tierra, no somos ciudadanos de esta tierra, nosotros somos extranjeros. ¿Cuánto dicen amén? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo, dice la palabra, de la humillación, nuestro cuerpo físico, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo físico va a ser transformado. Corintios capítulo 15 dice que este mortal se vestirá de incorrupción, de inmortalidad. Entonces, el cristiano tiene victoria sobre la muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo es vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Póngase de pie ahí donde está, por favor. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que el cristiano ha vencido sobre el pecado. El pecado no tiene potestad de nosotros. Hemos vencido a Satanás. Jesús ha vencido a Satanás. Por eso el apóstol Pedro dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de el apóstol Santiago. También nos dice el apóstol Pedro que el enemigo anda alrededor, buscando a quién devorar. El cristiano ha vencido al mundo. El mundo no tiene autoridad sobre la iglesia. Por eso tenemos que no imitemos las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Tenemos victoria sobre las pruebas. El cristiano siempre tiene que levantar la bandera de la victoria. Yo sé que mi Redentor vive, Él me librará, dice
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Levanta tus manitos ahí donde está. Papito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos das esperanza, Señor. Gracias, papá, porque has vencido, Señor, al mundo, y mayor eres tú que está con nosotros que aquel enemigo que está en contra de nosotros. Gracias, Padre, porque, Señor Dios mío, nos guardas del mundo, nos libras, Señor, de las tentaciones que el mundo nos puede ofrecer. Gracias por las pruebas que puede venir en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las luchas. Nos ayudas, Señor, a poder agarrarnos firme de tus manos. Gracias, Padre, por darnos vida eterna. Ya no pereceremos jamás. Ya no conoceremos la muerte segunda. Aunque el cuerpo físico pueda descansar en el polvo de la tierra, nuestro espíritu, Señor, tendrá entera comunión contigo. Gracias, papá. Bendiga a tu pueblo, bendiga a tu iglesia. Que cada día, Señor, podamos mirarte solamente a ti. Gracias, Señor. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga. Seamos consecuentes con la palabra. Gracias, pastor.